Muy bien, muchas gracias, hermano Rodolfo, y bendiciones para todos. Gracias por sacar del tiempo, a pesar de las dificultades que se manejan en el día a día. Gracias por estar aquí presente con el deseo de edificarnos para tener un mayor crecimiento espiritual. Vamos a estudiar la palabra en Gálatas capítulo 2, versículos de el 1 en adelante. Vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar en esta noche. Muy bien. Eh, Hemos venido observando la defensa que Pablo hace de su apostolado, de la acusación que le están haciendo los judíos, especialmente aquellos que estaban de parte de la circuncisión y de la rigurosa ley de Moisés. Hasta ahora se puede ver como que una independencia del apóstol Pablo en cuanto a la recepción del evangelio, a recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en clases anteriores. No anduvo con los 12, con los demás apóstoles. No estuvo contacto directo con el Señor Jesucristo. mm, Ni tampoco tuvo una experiencia personal de trabajo con él, de acompañarlo en el ministerio, mientras el Mesías estuvo en la tierra. Entonces, puede interpretarse esto como una independencia. Sin embargo, eh, de pronto tuvo independencia en que lo recibió directamente de Jesús y no por instrucción de algún otro ser humano, y tampoco hubo quien impusiera las manos sobre él para recibir el Espíritu Santo, sino que su contacto fue directo con el Señor Jesucristo. Sin embargo, el evangelio que enseñaba Pablo no tenía nada de diferencia con el evangelio enseñado por los apóstoles. Tal vez la diferencia es que el evangelio tocó el corazón de cada uno de ellos por una vía distinta, pero estaban en unidad predicando la misma palabra, y de hecho más adelante vamos a ver que él les habló a ellos del evangelio que había recibido en privado, y ninguno de los apóstoles o de aquellos que desempeñaban un ministerio, ninguno les presentó ninguna objeción. Por lo tanto, estaban en unidad. De pronto, cada uno lo que debía hacer era aprovechar, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, aprovechar las cualidades personales que cada uno tenía para colocarlas a favor del ministerio. A veces estas son cosas que nos cuesta aceptar. Hay hermanos que tienen distintos dones, distintas cualidades, distintas actitudes que están poniendo al servicio del ministerio, y a veces se forma discusión
por el estilo que tiene al enseñar, por la forma que tiene de predicar, por el uso que hace de la Biblia. Y a veces terminan denigrando del hermano que está haciendo esto, como hicieron los de la circuncisión, que como no encontraron objeción en contra de Pablo, entonces ya dejaron de atacar el argumento, dejaron de atacar al evangelio por atacar a la persona. Pero aún así, a pesar de que estaba la persona siendo atacada, pues el evangelio estaba en tela de juicio. Entonces, vamos a la otra parte. Pedro no fue solo a, a Jerusalén, porque dice el versículo 1, un momento, por favor. Dice el versículo 1, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, después de ese primer viaje pasaron 14 años, aunque Pablo tuvo realmente 5 viajes a Jerusalén que se pueden encontrar en el libro de los Hechos. Sin embargo, se dice que este viaje después de 14 años es el de Hechos 15, donde recordemos que hubo, y dicen que es Hechos 15, las pruebas que se consiguen a favor es que el apóstol Pablo, el motivo por el cual subió Pablo en Hechos 15 a Jerusalén es porque andaban algunas personas de la circuncisión diciendo que había que circuncidarse, además de ser bautizado para poder alcanzar la salvación. Aquí se genera una confusión, ciertas discordias. Entonces, los que el Señor había puesto para llevar el Evangelio por todo el mundo que hasta ese entonces era conocido, em, era el mismo que Pablo está describiendo aquí. La situación era idéntica, un problema por causa de la circuncisión. Pero resulta que en ese viaje de Hechos 15, Pablo llega con Bernabé, pero Tito no es mencionado. Entonces, algunos argumentos que dicen es que dice que Pablo fue con Bernabé y otras personas. Entonces, Tito podría haber estado entre esas otras personas que subieron con Pablo a Jerusalén. Y ya sabemos de Tito que fue una persona instruida por Pablo en el Evangelio y que fue puesto en Creta para poner las cosas en orden ahí, porque en el texto de Tito, en la carta que le envían a Tito, se habla de que hay mujeres chismosas, mujeres que se emborrachan, viudas que apresuran sus pies para cometer pecados, de pronto hombres que miraban a las hermanas con ojos maliciosos, y en fin, una gran cantidad de cosas que Pablo le manda a corregir a Tito en medio de lo joven que era. Y de Bernabé tiene un nombre que es bastante llamativo. Entre otras cosas, el nombre de Bernabé no era Bernabé, sino José. Vamos a Hechos 4:36. Pero los discípulos le llamaron Bernabé haciendo honor a una característica especial de su personalidad. Entonces nos dice el versículo 36 de Hechos 4.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Era judío de la tribu de Leví, pero que había nacido y se había criado en Chipre. Entonces, qué hermoso que a una persona se le mencione o se le haga mención de este nombre y él hace honor a ese nombre, porque entre otras cosas, cuando Pablo estuvo en Jerusalén la primera vez, eh, tal vez Pablo podría registrar algún agotamiento intelectual, agotamiento emocional e incluso agotamiento espiritual que a muchos de nosotros nos pasa. Pablo tratando de convencer con el discurso inspirado por el Espíritu Santo de que ya él no era asolador de las iglesias, pero resulta que los hermanos estaban huyendo de él. Entonces Bernabé aparece en escena para darle ánimo, para fortalecerle o como dice directamente su nombre, para consolarle. Entonces, tal vez le dio ánimo, le dice, no te preocupes, Dios está contigo, pero yo también estoy contigo. Y fue y lo llevó y lo presentó a los hermanos y le explicó, dice la palabra, la manera como había predicado con denuedo en Damasco y con argumentos se enfrentaba a la doctrina o a la enseñanza que antes pregonaba y que antes defendía y por la cual asolaba a cristianos. Cuando fallamos, hermano, siempre Dios nos va a poner un Bernabé cerca. Pablo venía de perseguir cristianos. Tal vez hay algo que es duro y no sé si lo había dicho aquí en enseñanzas anteriores, pero algo duro y difícil de asimilar por nuestra mente, por nuestro espíritu, es sentir que nos traicionamos a nosotros mismos. Pablo lo que menos quería en su posición de judío, fariseo, defensor acérrimo de la ley, lo que menos quería Pablo era ofender a Dios y descubrir que se traicionó a sí mismo con lo que hacía, creyendo haber hecho bien. Eso genera como le generó a los 3000 el día de Pentecostés que se compungieron de corazón. Estoy seguro que Pablo se compungió de corazón, así como usted y yo tal vez podemos compungirnos en algún momento por las fallas que hemos cometido y que hemos sentido que nos hemos traicionado a nosotros mismos y que a veces sentimos, incluso no sentimos, no porque Dios no lo haga, sino por nosotros mismos, porque es tan grande lo que hemos hecho que a veces no sentimos el perdón de Dios. También el rey David entró en esto que a veces no sentía la presencia de Dios, pero Dios estaba ahí acompañándole en el proceso, permitiéndole tropezar para que pudiera madurar y no volver a repetir el error. A veces no sentimos esa situación y tal vez Pablo en esta situación no sentía el perdón de Dios, no sentía que Dios estaba con él, por más que se esforzaba
en, en presentar argumentos inspirados por el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que estaba con él. Él no sentía eso porque los judíos quedaban sin argumento y planeaban matarle, pero los hermanos huían de él. Es una situación bastante difícil, bastante complicada. Y ahí aparece en escena un Bernabé. Quizás algunos de ustedes también han tenido un Bernabé que esté allí consolándole en alguna situación difícil que tal vez hayan atravesado. Además de esto, Bernabé no solamente era hijo de consolación, sino que tenía una cualidad bastante importante que tal vez hace falta en las iglesias en estos tiempos. Nos dice la palabra de Dios, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, otra cualidad que tenía Bernabé era la de la misericordia que tal vez va ligada al tener el don de saber consolar, de levantarle el ánimo a una persona. Entonces, eh, Bernabé dice que vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Y era porque él sabía que dentro de la congregación habían personas necesitadas, personas desamparadas, personas que de pronto no tenían una buena calidad de vida y todo lo que las personas que tenían cómo hacer aportaban, dice que era repartido entre los necesitados. Muy distinto a la situación de muchas iglesias en este tiempo, donde a veces los miembros sacrifican el trabajo que se ganan con el sudor de su frente y muchas personas que dicen llamarse líderes están luciendo ropa de marca con ese dinero, están en un buen carro eh, y están en casas no sé de cuántos pisos, en mansiones, y ese no era el principio, no fue, al principio no fue así, no fue el destino que debía dársele al dinero que ingresaba a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo con esto que un creyente y un líder de iglesia no pueda tener su carro. Yo no puedo ir hasta allá y sería muy atrevido de mi parte meterme en la vida de los creyentes, diciéndoles qué hacer con el ingreso que obtienen. Estoy hablando del ingreso de la congregación. Ahora, si un líder, o que sea líder de iglesia o que sea creyente, gana lo suficiente y sabe hacer misericordia con el dinero que ingresa a su cuenta personal, si sabe poner en práctica el don de la misericordia, ayudar a los desamparados y tiene cómo comprar su carrito, pues que lo compre. Yo no soy quien para juzgar esa situación. Estoy hablando específicamente de aquellas partes donde el dinero entra a la iglesia, a los fondos de la iglesia, y se le da un destino que no era el deber ser del principio en las cosas.
No era ese el deber ser. El dinero que entraba se repartía entre los necesitados y en algunos casos también se ve que la iglesia aporta para que el evangelio sea expandido. Y aunque el apóstol Pablo trabajaba y se autosostenía y autosostenía su ministerio, también se ve que la iglesia decide ayudarle porque es una persona que de tiempo completo estaba dedicada a la enseñanza del evangelio. Pero esto también, llevándolo al tiempo actual, esto también puede generar ciertas situaciones, porque de pronto, y lo dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica, que a veces habían hermanos que como veían que se les aportaba a los apóstoles, ellos también andaban ociosos, sin hacer nada, esperando que la iglesia los sostuviera, convirtiéndose en carga para la iglesia. Y el apóstol Pablo dice un famoso texto que muchos lo citan, segunda de Tesalonicenses 2 o 3:10, no estoy 3:9, dice, el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque si yo me dedico de tiempo completo al evangelio, yo tengo que presentar resultados. Yo tengo que mostrar que prediqué el evangelio y que si el Espíritu Santo va conmigo, entonces algún alma debe estarse convencida. Yo no debo estar no más que enclaustrado en las cuatro paredes de mi casa y llevando una predicación eh, en los 4 domingos o 5 domingos que tiene el mes, llevando una sola predicación y por eso pretendo que me paguen. No es esa la situación. El que va, el que pretende trabajar en el Señor, pues debe ser una persona de resultados. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Entonces, es lo que a veces no se entiende y pretenden, hay mucha gente que pretende ser pagada y el trabajo en la iglesia no se ve. No debe ser así. Eso se llama ser ocioso, como dicen acá en el Ecuador, andar en la vaguería. Entonces, eh, Bernabé, por esta situación, daba su aporte, porque en ese tiempo, al dinero que ingresaba a la iglesia, se le daba un uso que era el establecido por Dios. Hacer misericordia y la expansión del evangelio. Entonces, vamos a Hechos 11 para seguir hablando del apóstol Pablo y de Bernabé. Hechos 11, 25 y 26. Nos dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Eh, la semana pasada voy a recordar algo que dije en relación con este texto, y es que la palabra cristiano, tanto que la defendemos, y no es una palabra, digamos, que sea bíblica, está en la Biblia, pero no fue asignada por Dios, no fue asignada por el Espíritu Santo,
ni el mismo Jesús dio la orden que a los creyentes se les llamaba cristianos. Es una palabra que la misma gente, al ver que predicaban a Cristo, les llamó cristianos. No estoy diciendo con esto que no nos debamos llamar cristianos, sino que debemos saber de dónde viene. Lo que sí aparece desde el inicio es la palabra discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Jesús. Y bueno, hay quienes defienden que no deberíamos llamarnos cristianos, sino discípulos. Yo no defiendo ninguna de las dos posiciones. A mí con que me identifiquen que reflejo el carácter de Cristo donde voy, eso para mí es suficiente. Y que me llamen como me quieran llamar. Pero sí debemos, no debemos defender la palabra como un rótulo porque lo importante no es la etiqueta del frasco, sino el contenido que hay dentro del frasco. Ahora, que sea un perfume, si hablamos de perfume, que sea un perfume original y no una imitación que al esparcirse el viento se lo lleva y ya el olor no está. Entonces, eso debe ser suficiente, debe ser importante. Ahora, aquí Bernabé otra vez se muestra como hijo de consolación. Saulo es llevado a Tarso, tal vez de, huyendo de los que le querían matar, y Bernabé eh, llega a buscarle para ir a Antioquía. Ven que te tengo trabajo, ven, no te aflijas. Entonces vemos otra vez la acción de Bernabé dándole un aliciente a Pablo y mire con lo que se encuentra Pablo. Demora un año y dice en compañía de Bernabé, enseñando, enseñando a mucha gente. Entonces, cuando creemos que no hay oportunidad para nosotros, que no podemos ejercer el ministerio, allí aparece Bernabé nuevamente. Y el ministerio va creciendo. El ministerio desempeñado por Pablo va creciendo a medida que el tiempo avanza, a medida que Dios le permite ir afrontando cada día mejores desafíos. Vamos allí mismo en Hechos 11, vamos a leer el 29 y el 30. Un momento, por favor. Lo había puesto, pero no sé qué pasó. Ahora sí. 11, 29 y 30 nos dice. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Entonces, una cualidad importante que Pablo menciona en 2 de Corintios 4:2 es que una persona se haga digno de confianza. Y ya el apóstol Pablo había crecido o se había notado el crecimiento espiritual de tal manera
que le confía eh, cierta cantidad de dinero, ya que en Jerusalén había una gran hambre, y los hermanos en Antioquía, una iglesia gentil, decide enviar unas donaciones y las llevan con Pablo y Bernabé. ¿Y eso qué significa? Crecimiento en el Evangelio. Hoy en día, y sucedió, por ejemplo, en Hechos 5, porque Ananías y Zafira, después que vieron que Bernabé aporta toda una propiedad, ellos hacen lo mismo, pero amaban el dinero. Y aunque prometieron todo mintiendo al Espíritu Santo, terminaron, les costó su propia vida porque no cumplieron a Dios lo que habían prometido. Y bien lo dice en Eclesiastés el predicador, dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Cuando te acerques a la presencia de Dios, inclina tu oído para escuchar y no prometas eh, de una manera emocional, de una manera muy veloz, tal vez de una manera muy rápida, porque puedes meterte en problemas. El apóstol Pablo aquí se estaba haciendo digno de confianza y los hermanos, por el trabajo que ya él llevaba, consideraban que en compañía de Bernabé era la persona idónea, apta para poder llevar esa donación. Y cuando una persona confía en ti para que le guardes dinero, para que le, o cuando te cuenta alguna dificultad por la cual está atravesando y que sabes que tú no vas que tú no vas a ventilar ese tema ni siquiera con tu esposa porque no te corresponde ventilar con otra persona, si sea tu esposa o tu esposo, la vida privada de alguien, entonces estás creciendo en el ministerio porque te estás haciendo digno de confianza. En algún momento, en cierta congregación donde estaba, eh, siempre decían, yo no le cuento nada a tal predicador, porque es que ese todo se lo cuenta a la esposa y la esposa se lo cuenta a la congregación. Entonces, hay cosas que incluso nosotros debemos callarnos porque somos como los sacerdotes, que todo lo guardamos bajo el secreto de confesión. Entonces, y cuando una persona llega a contarte algo, por muy duro que sea, es algo que la persona tal vez quiere corregir su vida, quiere cambiar, y el que la congregación lo sepa, se puede convertir en un estorbo para el crecimiento de esa persona, para ayudarlo a salir adelante. Entonces vemos aquí el crecimiento de Pablo y Bernabé en el ministerio que estaban desempeñando. Ahora vamos a Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 4. 13, 2. Me fui para donde no era. Un momentito. Entonces nos dice la palabra de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu.
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, nos damos cuenta de que ya, y es lo que siempre he dicho, una persona que predica el Evangelio no debe quedarse anclada en un lugar. El mismo Espíritu Santo le habló a Pablo. Ya en Antioquía habían enseñado mucho y mucha gente se había convertido y la iglesia estaba creciendo en ministerios porque en el 13:1 dice que habían profetas, que habían maestros, que habían muchas cosas allí. Entonces, el, el apóstol ya tal vez ahí no era necesario, salvo que hiciera algunas visitas para poder afianzar, cimentar a algunos hermanos en la fe. Ahora, el Espíritu Santo le tenía otro desafío, le tenía otra misión, le tenía otro camino que debía emprender en el cumplimiento de su ministerio. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia seguramente los iba a extrañar porque los seres humanos somos afectivos por naturaleza, pero la misma iglesia se encargó de despedirlo y estoy seguro que en la oración pidieron que les fuera bien, que el camino fuera prosperado para que pudiera alcanzar el objetivo que había sido trazado por el Espíritu Santo. Entonces, bajo este orden de ideas, vemos a dónde quiero llegar al final con esto. Eh, que nosotros debemos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer y que no debemos estar estancados, que la iglesia alcance su crecimiento y que el ministerio también alcance su crecimiento. Mire esta comprensión entre Pablo y Bernabé, aunque después hubo cierta situación entre ellos, pero eso lo vamos a abordar más adelante. Por el momento es todo y espero que sea de bendición para todos nosotros. Eh, ¿alguna pregunta o algún comentario que alguno tenga por hacer? Está el espacio abierto para todos.